Avanza, la cola está arriba.
Desde la capital histórica de
ST Perú, chicos, compartan el video. Ellos son los abuelitos de Guaribamba, los abuelitos de Chocojoto. Déjale filmar, mano. Ahí está su hijito, su volantín, ¿ves? Ahora está pasando. Así es, si el hijo hizo bien, el papá lo hace mejor. Mira. Siéntate, le dice. Saca el sombrero, mira el sombrero. El hijo lo hizo mejor. Vuelve, tiene que pasar, tiene que hacer el volantín. ¡El hijo! Lo agarró a su hijo, ¿cómo es posible que lo va a agarrar? Se cayó al agua, se bañó su hijo.
Ni uno ha pasado, solo el caporal ha hecho bien. Además, nada. Están pidiendo volantín. Miren, miren chicos, ¿qué dicen? ¿Lo logran o no? ¡Compadre, pichulo! ¡Compadre! ¡Compadre, ¡Compadre! pichulo! ¡Compadre! ¡Está grabando! ¡Siente, siente! Compadre, más atrásito. Siéntate. Tiene que mojarse, tiene que mojarse. Tiene que dar su volantín. Mire, mire.
Mira, su criatura. Qué bonito se ha mojado. A ver, palabras, papá. ¡Ay, carajo, me he caído! ¿Has caído? ¡Duro! A ver, ¿qué ha pasado? Lo que maltrato animal. Maltrato animal. Esto se llama maltrato psicológicamente a los abuelos. Ya no podemos caminar, estamos con próstata. Ah, con próstata están, dice. Mira los abuelitos. ¿Cómo estará su columna? Tal vez se han roto. A tu hijo. Respiración boca a boca, Está sequito, no está sequito. ¿Dónde está? Todos los abuelitos se han bañado. Su changuito no resucita, está dándole. RCP básico, RCP básico. Respiración boca a boca, el changuito. Que se muere. No respira, creo que murió, ¿ah? Mira que el changuito tiene que reaccionar. Al changuito está dándole respiración boca a boca. Digo boca a hocico. ¿Qué pasó? Nada, ahí atrás. Ya, Electroshock. Nada, ahora falleció. ¡Una zapatea! Ahí está, ya está reaccionando, Sea emocional, papá. Ya se llevó. Un papá con tal de recibir su pensión alimenticia. ¿Qué no hará el papá cuando tiene pensión alimenticia? Hacer respetar a su hijo. Muchas gracias. Bueno, acá nos encontramos en este 2023 en Guaribamba con la emoción de los abuelitos porque es el último día, el cumplimiento de los mayordomos. Bueno, aquí nos sacrificamos, es por nuestro arte y costumbre disfrutar y hacer alegrar a la gente. Esa es parte del show que nosotros contribuimos cada año. Así es, mi estimado de TCT, y un saludo para las personas que no están presentes acá en Guaribamba City. ¡Saludos! 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 ¡Guaribamba City! ¡Saludos para Martín Romero! Y un saludo para todos los que no están presentes. Bienvenido,
Aquí se viene agua potable, agua limpia. Para todos los abuelitos que no se han metido al río, nuestro castigo va a ser bañarlos con agua. Allá, el payaso, el payaso, compadre, el payaso. El payaso. ¡Con payaso! Está temblando. Allá otro, fila, allá otro.
ponerse. Aquí la gente está preguntando por decir Alin Reyes Alarcón. Está Alin, bueno, saludos a Argentina, cuñado, acá disfrutando la fiesta, que te estás perdiendo las buenas cosas. para la gente de Guaribamba, que no puede venir. Saludos, primo, es su nombre, nos quiere poner el apelativo. Él es el último, Ñuñupaja Wally. Saludos de Argentina. Saludos, primo. Saludos de Argentina. Un saludo también para Martín Romero. Mejor pónganse la máscara, por favor. Se están más feos. Pónganse tú, están grabando y están sin Ya están máscara. almorzando. Ahí está, güey. Ahí está más guapo. Saludos, primo, Pónganse la primo. máscara. Argentina, saludos. Acá estamos disfrutando. Espero que vengas el próximo año. Acá te esperamos. Uy, Saludos para Ronald Ramos Riveros. Saludos para el caporal, dice parte de Ronald. Panamá, saludos. Allá en Panamá, disfrútenlo. Cuiden para celebrar su misa al niño patrón del niño Guaribamba. Saludos de bien de Panamá. Que canten los abuelos Yuyuchata Atajuta, dice. Esa canción, a ver. ¿A qué hora van a cantar? Eso va de fondo, eso va de fondo. Después de comer. Ya, saludos para Robert. Con su suegro le dice Guaritushka, dice. Saludos para Alfredo. Gracias, de cariño. Quería usted darle una parte para que nos cuente, a ver, qué tal se siente, o sea, la emoción de hacerles pasar este tipo de pruebas a los abuelitos, más que un castigo, creo que es como un reto nada más, un valor, demostrar la valentía que todo guaribambino, un abuelito que demuestra, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Por favor. Bueno, muy buenas tardes. Aparte de valentía, bueno, esa es la coordinación de parte del mayordomo. Bueno, nosotros somos acróbatas en soga. Toda una vida los abuelitos hacen sus acrobacias en soga. En esta oportunidad, bueno, el mayordomo no han dispuesto, ¿no?, la soga correspondiente y ya se nos tenía que ocurrir, ¿no?, en ocasión hacer algo de show, ¿no?, para divertir esta tarde. Eso es todo. Excelente, PCT, También creo que hermano. tengo entendido, más tarde va a haber premiación para los abuelitos que acompañan. Sí. Bueno, el abuelito baila por darle vida a la fiesta. El abuelito sacrifica. El único pago es la comida, de repente la atención que el cariño tiene el mayordomo, que disfruta de sus abuelitos, y eso siempre lo va a recordar, ¿no? Ese es el único cariño. Y también, si no atiende, pues también ese es el único cariño que también que el abuelito se lo va a llevar. Bueno, si el maizo pasado lo recuerda a su abuelito con mucho cariño, va a atender bien, va a hacerle sentir bien a su abuelito y su abuelito lo va a acompañar hasta los últimos momentos. Eso es lo que podría decir ST, amigo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buen provecho, los dejamos a ver almorzando. Buen provecho. Así, amigo. Muchísimas gracias. Provecho, abuelito. Degustando. Ahí está. A este abuelito le ha tocado la carne muy grande. Hueso. Es abuelito carnívoro. Tiene molino. Ah, tiene molino. Bastante. ¡Compa! Ahí está. ¡Compa! Ahí está, la sopita caliente, está temblando el abuelito. No, con chuchu. ¿Por qué, abuelito, tiemblas? ¿Te has bañado? Yo no me bañaba, compa. Sí, pues, compa. Baño nuevo. El Alzheimer. Ahí está. Estás bueno para que toques maracas en la fiesta. Mucho tiemblas. Bien, abuelito, los dejamos con ya. Ahí está, la sopita caliente ya está, ahora sí ya está pasando el frío ya. El abuelito menor que dice acá, el abuelito chupando todavía dedo, ¿no? Sí, pero a ver, haznos mover tu sonaja. Tu sonaja ahí está atrás, mueve, papito. Te vas a hacer paposo, ya, ahí está, yo soy el abuelito. Acá también, ¿no? Mueve. Aquí está el otro abuelito que está durmiendo. ¿Qué ha pasado, abuelito? ¿Ha llenado mucho? Oh, dice, sueño ya, siempre da sueño después de comer, ¿no? Le vamos a saludar al otro abuelito, ahí está el abuelito, ¿ves? Ahí está con su sonaja, sonriente.
buena comida. ¿Tú no te has bañado hoy día? ¿O sí? No, ayer te has bañado, no, por eso no has entrado al río. Ahí está, gracias, vamos a pasar ya. Ahí está el otro abuelito, a ver. Abuelito, ¿qué tal está el almuerzo? Está rico. Saludos para todos mis compadres que se fueron ayer llorando por el motivo del paro. No están junto con nosotros presentes, pero ya los entendemos por qué se fueron ya. La situación nos agrava mucho. Por este paro, ahorita están en Tigrio, están muchos compadres parados ahí. Lamentablemente, ¿qué podemos hacer así la vida? Gracias, abuelito. Si gusta, puedes saludar a las personas que quieras. Saludos para todo el residente de Guaribamba, a todo el pueblo peruano, que este baile nos agrada a todos y ojalá que algún día vengan acá a visitar Guaribamba. Les esperamos con los brazos abiertos para toda la gente peruana que tanto nos quieren a nosotros, guaribambinos de corazón. Muchas gracias, un abuelito. Y saludos para TCT, te queremos mucho. Ojalá que en todo compromiso te esperamos acá con los brazos abiertos. Gracias, papá, gracias. Muchas gracias, abuelito. Vamos a seguir por acá. A ver. Aquí también está el equipo de TCT. Provecho, TCT. Ahí está el Ipsita. Chicos, ya estoy almorzando ya porque tenemos que turnarnos, así que para llevar todo el video para que ustedes puedan visualizar. Hoy una sopita de vainitas. Había carne en la sopa, mírenme, los 3 platos, somos 3 y ahorita estoy viendo los platos sin carne Sin ya. carne. La sanguinaria víbora carnívora se lo ha terminado. Ya tú sabes, ya. Vamos a pasar a ver los demás abuelitos. Vamos por acá. Saludos, ahí está el abuelito menor también, ve por acá. Abuelito, ¿no comieron vitamina? Claro, pues. Leche, proteína. Provecho. Para sus huesitos, para que fortalezca sus huesos, pues. Ahí ¿Mi está. papá? Bien. Ya, ahí Sí, está. ve, abuelito de Guaribamba, muy bien. Saludos, mamita, buen provecho con el almuerzo, buen provecho. No sabes saludar. Hola, muy bien. ¡Nariz de bola! Hola, nariz de bola. Hola. Están avanzando, amigo, provecho. Va a mandar saludos a su mamá, Papito, ahí está, ¿ves? Mándale ¿A quién saludos quieres a tu mamá. saludar, papito? Saluda, mamá. Ahí está. ¿Cómo se llama tu mamá? Mary. Está en Italia. Está en Italia. Ahí está, tu saludo para señora Mary, ¿no? Mary en Italia. Ahí está el abuelito, Para ¿ves? mi tío César, también dile. Para mi tío César también. Está de cumpleaños. Está Está de cumpleaños, entonces. Muy bien, muchas felicitaciones. Ahí está la señora también que está acompañando, disfrutando del almuerzo. Ahí está, abuelito. Lo veo Toda la familia ahorita de Oscomogo. Perdón, abuelito. De nuevo, no le he escuchado, disculpa. Saludos para toda la familia Ureta de Oscomogo. Muy bien, ellos están en acá presentes. Ahí está, saluda. ¿Para quién es más, abuelito? Toda la familia, todo el club defensor también. Ahí está, muy bien, abuelito. Usted sí ha hecho la acrobacia, ¿no? No, me caí para desde la noche, estoy mojado. Todavía no seco. Todavía no seco, de noche. A todos nos han mojado, ¿no? En el barrio de Yanama nos mojó a todos. Así es, abuelito, bien lejos ya. Vamos a pasar con el otro abuelito que aquí está listando su látigo. No sé si quiere suicidar, creo, con esa soga. Ya está. A ver, abuelito. Quiere morir porque es tóxico. Abuelito. ¿Usted ya almorzó todavía? Almorzado ya. Aprovecho. Usted va a degustar. Nos parecemos en algo, yo también como así. Barril sin fondo. Abuelito, ¿qué tal estuvo el almuerzo? Delicioso. Rico. Deja comer. Qué rico. ¿Alguien quiere mandar saludos? Saludos para la familia Gálvez, allá en Lima. La familia Gálvez. Muy bien, amigos. Vamos a pasar a ver a la otra señorita que está también aquí degustando el almuerzo. Está muy rico. Está muy rico el almuerzo. Sí, delicioso. Delicioso, qué bueno. Saludos. Pasamos a ver a ver. Saludos. Para la madrastra. Está comiendo feliz. Poco más se va a comer. Mucha creció más ya. Ya no puede comer demasiado, está comiendo ya. A ver, señorita,
¿Cuál es su nombre? Un saludo para todas las madrastras del mundo. Maricielo. A ver, señor para todas las Maricielo, ¿qué tal está el almuerzo? Sí, está muy rico. Qué bueno, entonces, a ver, por favor, puede hacer una invitación a ver a la población que no está presente en la fiesta, y para que pueda invitar, para que estén presentes en las fiestas y para que conozcan las costumbres, tradiciones, danzas de Guaribamba. Ya, ella te va a decir, a ver, para que vengan las personas de acá a la Guaribamba. ¿Que no sabes hablar? Vamos, señorita, usted misma ya. A ver, pues que vengan acá porque es muy bonita la costumbre y muy único, ¿no? Porque, o sea, acá nacieron los abuelitos y todo eso y más adelante van a haber muchas tradiciones más, como mayo también, ¿no? Y como la fiesta de julio también, mayo, de julio, de todo eso. Excelente, excelente las palabras, así que están todos totalmente invitados para que puedan participar y hacer de conocimiento estas costumbres, danzas y tradiciones de los abuelitos de Guaribamba y para festejar el año nuevo, ¿no? Recibir el año nuevo, porque esta fiesta es en honor al nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, yo quiero mandar una invitación especial a toda la población que están en distintos países, en Perú, ¿no? En todos los distritos, Huancayo, en todo, ¿no? Quiero mandar invitación a todos en general que vengan a esta fiesta costumbrista, es muy bonito, y también les mando saludos a mi familia que está en Italia, mi hermano César, que está de cumpleaños, mi hermana Jenny, Rosa, Mary, y un fuerte abrazo a distancia. Y vengan todos, también están invitados en el mes de mayo, fiesta patronal del barrio Chucmay. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a estar presentes en la fiesta de mayo del barrio Chucmay. Lo dejamos almorzando. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Señorita, saluden nada más a la cámara, por favor, para pasar. Un saludo, ahí está, amigos. Saludos, abuelitos. Saludos, abuelito. Saludos, saludos. Ahí están, ya terminaron de almorzar. Ahí está su hijo, la mascota, ¿no? No, está buscando acá, Laca, ¿no? Laga, está buscando. Beatriz se llama. Beatriz se llama. Bonito, ahí está Beatriz. Estuvo bailando también los 5 días de fiesta. Beatriz también es fiestera, ¿no? Ahí está, bonito. Lo dejado. El otro también tiene en su pecho el otro engreído, ¿no? Un chuchuco. Rubiños. Ahí está. Qué bueno. Ustedes ya almorzaron, entonces los dejamos, amigos. Saluden. ¡Ay, no puede ser! Saluden. Ya listo, ahí estamos, abuelitos. Gracias. Me preocupa. Abuelo, no saben hablar. Mira, yo tengo una gana, pero bueno. No, fíjate, ya, tú me das las 2 ganas. No. Yo te doy una gana mayor que cuesta al kilo. Se va a dar la orquesta, ¿no? Ahí está, no, despacio. Ya, chavo. Ya, chavo. Una gala, pero mejor. Muy borracho, creo que se me da la orquesta. Sí. Se va a regalar su carro.
Zapateadito. Zapateadito, zapateadito. Ahí está, bonito, bonito, vamos bailando.
Silvia, ¿qué más? Mamita, ¿qué se dice para que nos dé palabritas o sea de... O sea, estos changuitos calientito me han dado, mira, me han calentado tanto. Ya, chao. Ya, la orquesta. ¿Ya? No, pero ahorita la orquesta. Una caja. No se presente la abuelita. Nada más. Eso es por bailar. Eso es por bailar. Yo no cuento tampoco. Tú sabes que el abuelito baila por pollito. Por pollito. Pollito. Las tres, no solo yo, ella, las tres. Las mujeres empoderadas. A ver, una chiquita. Las tres hermanas, una foto. Buenas tardes, las tres hermanas. Las tres hermanas. El compromiso se cumple. Los tres. No solo soy yo, Silvia. Es Por eso las tres hermanas. Silvia, Marisol y Esther. Bien, las fotitos. Abuelito, ponlo al piso, papá, ponlo al piso. Y así, costadito, los abuelos. Las tres. Ahorita.
cámara. Miren, miren, miren. Con descanso. No cara de borracha, porque van a decir no se acuerdan. Estamos grabando todo. La cámara, por favor. La cámara, por favor. ¿Qué vas a hacer, mi caporal? Mi caporal mayor. Los abuelos están haciendo entrega de su caja de cariño. El cariño de parte de los abuelos chicos. A los nuevos mayordomos. Después. Ahorita traigo la mierda. No, fue de un momento a otro. Les agradezco realmente por esta unión aquí en el pueblo de Guaribamba y a nuestros nuevos mayordomos de nosotros de parte de los abuelitos. Las tres hermanas Guamán Peña. Las tres hermanas Guamán Peña somos mayordomos para 2024. Las tres poderosas. Las tres poderosas. Las chicas indomables. Bueno, para el año que viene está con nosotros. De recibir ese Mira, importante cargo. Mira, yo no sabía esto, pero esos mis primos son unas ratas. Perdón que lo diga así, yo soy bien sincera siempre. Llegué, quemadito y toda la vaina esa, y al final me dicen, tú vas a la mayoría. Perdón, yo no. Pero no, recibimos con mucha bendición, mucha fe a nuestro Ergeniño de ser poder las mayordomas, no solo yo, Silvia Guamán, Marisol Guamán Peña y Esther Guamán Peña. Las tres vamos a hacer la fiesta. Y los hombres, bienvenidos si quieren, y si no, pasa, nomás sigue la flecha. No, gracias chicos, de verdad, esto parece un chiste, pero es real, ¿no? Es real y no sé, pues este Ergeniño ha querido que nosotros seamos sus priostes. Parece mentira. Yo sé que él va a acomodar. Ya tengo la orquesta de mi amigo Raúl Bocachi, el famoso chavo. Tengo también de mis primos que me van a dar las galas, las mayoralas, y así lo digo en público. Y yo sé que todos van a colaborar y vamos a hacer una fiesta grandiosa y quiero que por favor ustedes también estén con nosotros. Estén con nosotros, compartan esta alegría, esta festividad que es mágica. Yo nunca me he quedado hasta este día porque siempre temía esto, pero ahora me quedé, pues, no sé qué pasó, igual. Este Erge es bandido, de verdad. Sí, estaba buscándome, ¿no? Pero igual, queremos que todos estén con nosotros. Hacemos una invitación muy formal a toda la gente guaribambina que están en todos lugares de nuestro país y de nuestro amado también a nivel del mundo, en diferentes lugares, que vengan, que colaboren. Esto es Guaribamba, esto es en nuestro Perú. Y estas son nuestras costumbres, tradiciones que nosotros queremos cultivar. Gracias, de verdad, mil gracias a ustedes por compartir esta tradición, esta cultura de lo que es Guaribamba. Gracias chicos, gracias. Muchas gracias. Ahora conversemos con la siguiente mayordoma, a ver. Bueno. Su nombre, por favor. Marisol Guamán Peña, primeramente. Ay, cara, ¿qué pasó? Agradecer, sí, mucho. Agradecer a Dios y a toda la familia por hacer esta invitación y agarrar la mayordomía conjuntamente con toda mi familia, ¿no? Y solamente voy a pedir apoyo a todo el pueblo de Guaribamba, porque Guaribamba es grande, no es pequeño, es grande. Primeramente en sus costumbres culturales. Y eso solamente invito y agradezco. Si la persona me apoya, qué bien. Si no, yo sobresalgo adelante. Con toda mi familia y las personas que están conmigo. Gracias, eso es todo. La verdad, yo estoy de hambre. No comí. En tu casa, solo un plato de comida se llevó mayordomía. Sí, pues. Bueno, mira, la verdad, yo no pensaba ni en mi sueño. Nada, la verdad, nada, no he soñado nada. Esta mañana no he soñado nada. Pero yo soy muy devota del Señor San Cristóbal, que está allá arribita. Muy devota, él me lo da todo. Por él yo vivo, por él. Con él ando, con él duermo, con él, bueno, en camino con él, porque es mi santo, Señor San Cristóbal de Guaribamba. Pero ahora este señor Ergeniño, como dice, no sé qué se ha propuesto conmigo, la verdad, no sé.
será por algo. Las cosas pasan por algo. Bueno, trabajaré lo que puedo. Somos 3 hermanas. Yo no soy profesional. Yo soy simplemente mi chacrita, una sola chacra siembro. Y tengo mi poco negocio, que yo tengo un pequeñito negocio acá en Maribamba. Bueno, él me lo va a dar. Yo sé que él me va a dar. Si no me da, no me apoya, no lo voy a hacer. No me van a ver al próximo año acá. No me van a ver. Si me da, me apoya, me van a ver acá. Eso es mi decisión, eso es mi propuesta contra ese niño, el niño. Sabrá por qué lo ha hecho, por qué lo hace y por qué lo ha hecho, ¿no? Eso. Importante, Carmen, sobre todo, seguir cultivando la tradición. Por favor, permítame leer, dice William Andrés Mota, les envía saludos a todas ustedes, hermanas. Los esperamos. Juan Alberto Guamán Peña, también Raúl Jam. Ese es nuestro hermano Juan. Dile que está de fiesta. Hermano más, está de fiesta, hermano. También mando saludos a Tico Guamán, a mis hijos, y sé que me van a apoyar. De parte de Raúl Janto Torres, de Franklin Guainamarca Riveros, Juan Alberto Guamán Peña, Rubén Avelino Riveros Coronación, Kiara Angélica Curacachi, Mitrón, José Luis Aragón. Bueno, en realidad hay muchas personas que les desean. ¡Ay, qué bien! Gracias. Dicen que simplemente hay que seguir adelante, todos hacemos. Sí. Angélica Curacachi, también felicidades para que se encuentre ubicado de verdad para todos ustedes. Felicidades. Ojalá. Desearles todo lo mejor. Y ahora se viene el cariño de parte de los abuelos. De los abuelitos. Los abuelos también. De los abuelitos son estos. Y el mayordomo, mira que te queda. Vale. Eso es cariño de nosotros. Gracias, chicos. Y son mis abuelitos, para el próximo año. Estamos mis tiagas. Ahí estamos. Me organizo. El próximo año. Para el próximo año, que cuesta nomás. No tengo a la menos publicidad, no te preocupes. Gracias. Escucha, mi marido me pegará, me usará. Ahora mi esposo me saca la mugre. Escucha, mi marido me pegará, me pisará en el cuello. Ahora no importa el esposo, importa nosotros. ¿Quieren apoyar a los hijos? Ahí están. Si no, no. Me gusta eso. ¿Qué te va a decir Natalie? No, ella va a estar contenta. Ella siempre ha dado la parte positiva. Saludos para Natalie. Gracias. Saludos también para William. Salúdale a Nati más bien. A Nati. A Nati le vamos a Comunícale. Salúdale a Anita León Guamá. Acá. 1000 soles para la fiesta, mi amiga Yesenia. Ese es mi cariño. Ese es nuestro cariño. Tranquilo. Falta un cuaderno. Ahorita voy a traer Falta una mesa, por favor. No, doy mi palabra, sea emocional la mayordoma, sea emocional. Doy mi palabra. Yo también estoy de compromiso ahora en mayo del barrio Chucmay, que en devoción al Taite Chucmay. Este sábado es raja leña, vamos a empezar porque la gente está esperando eso. Si es que no hace raja leña, dice que no hay fiesta, ¿no? O sea, no cree. Sí, pero el día sábado se va a hacer la raja leña para cocinar para todos en público, para que los cocineros hoy no sufran, la comida sale riquísimo, ¿no es cierto? Así que, sí, también igual manera. Para el año nuevo, 1000 soles, mi amiga Yesenia. Emocionada, pero no se preocupen, Yesenia Alarcón Ortiz. Ella cumple. Doy mi palabra, que venga el libro de acta, lo voy a hacer. Ahorita vamos a hacer. Gracias, chicos. Felicitaciones a Yesenia. Felicitaciones a Yesenia y a las mayordomas. Ya está comenzando a acomodar, mire, ¿ven? Corazón mío, ¿por qué llorar? Tú no tienes que padecer. Corazón mío, ¿por qué llorar? Tú no tienes que padecer. Sería el suerte que se enfadó, no hay remedio más que llorar.
TCT Perú por toda esta transmisión. Estos 5 días. Feliz. Saludos de parte de Lourdes Mi hermana. Saludos, Chumi, Lourdes, Kevin, Eddie y todos mis sobrinos, Mijael, José. Y a toda la gente en Panamá. estos 5 días, las Pascuas, sobre todo las costumbres de Guayaquil. Al otro año tenemos que venir. Porque mi prima agarró la fiesta. Hay un compromiso. Primo Juan, ya estamos de Prioste. Tu hermana está de fiesta, primo. Yo estoy aquí por tu hermana y por toda la familia Guamán Peña. De parte de Gerson Rojas también saludos para usted. Gerson, chévere. Aquí estamos, hermano, gozando con toda tu familia. Eso, así es, Guaribamba. Silvia Peña es hermano de Juan Guamán. Silvia, son hermanos. Lindo, lindo nuestra costumbre. Muy lindo, muy bonito. Vamos a tomar el último día. Gracias a TCT Perú, toda mi gente en el mundo nos ve. Muchas gracias a usted también. Italia, España, Argentina, Panamá. Guaribambino está regado en el mundo. Y agradecido con todos. Mami. Al gala que se ha jugado, están procesando ahorita. Para mi
hermana Teodoro, personalmente te saludo y muchas gracias a TST Perú. Bueno, retornamos. Por eso yo dije, ya que la despedida cada vez ya se va ausentando. Por esa razón tampoco no esa idea de subir festejando no merma estamos aquí. Así es. Saludos de parte de Lourdes, un saludo para mi hermano por estar presente con Estoy tomando con nuestro Maizo, el señor Enzo Jacobi. Aquí estoy con los maizos. Señora Edison, señora Rebeca, de verdad ha sido muy emocionante para nosotros acompañarnos desde el primer día hasta este último día. Me voy triste porque me he acostumbrado a este bonito trato que ustedes tienen, son muy alegres y haber confraternizado estos días con ustedes. La verdad, en nombre de TST, donde vayan, les deseamos todo lo mejor. Y nosotros también tenemos que partir. Mientras tanto, hoy día seguiremos brindando con usted. Muchas gracias y felicidades a ustedes. Gracias a TST Perú por todo este lindo gesto de los camarógrafos a nombre de esa empresa, pero no va a ser la última. Es una prima hermana que agarra esta fiesta para el otro año y estamos seguros que ustedes van a regresar para acá. Muchas gracias. Estamos seguros. Nos alegra. Porque la verdad, mi prima agarra por intermedio de nosotros. Y nunca pensábamos que esta fiesta iba a ser de tanta acogida. Gracias. Gracias por todo y la estamos pasando bonito. Y yo le paso con mi hermana y saludo a toda mi gente linda de Panamá, Lima y en el mundo que me conocen, en Italia, familiares, en España, mi familia, y en Argentina, a Elba Rivero. Ahí están los saludos, caballero. Mire, nosotros hemos estado transmitiendo estos días, pero muy aparte tenemos las cámaras que usted ha visto que ha estado grabando el dron, todo. Eso va a venir de mucha más calidad todavía para que todos podamos ver a través de YouTube, Facebook, todas las redes sociales. Va a ser un video muy hermoso. Una vez más, muchas gracias a usted, señora Rebeca, que quisiéramos escuchar sus palabras de usted. Muchas gracias. Primeramente agradecer a Dios por unirnos, ¿no? De repente por esta costumbre, ¿no? De celebrar a Taita niño, ¿no? Pero siempre me he encomendado a mi madrecita, ¿no? Que en paz descanse, Herminia Romana Contreras. Siempre todas las cosas, ¿no? Me he encomendado a ella para que me ayude, ¿no? Tal vez no. Hay que asumir, no es fácil. Es muy difícil asumir esta responsabilidad. Pero jamás pensé tener, ¿no? Tanto público, tanta gente que está conmigo, ¿no? Y en especial en unirnos como hermanos, como hermanas. Tal vez no los que no han podido, tienen sus motivos, tienen sus razones, en especial mis hijos. Mi hijo Jordan Zulka. Soy una madre que doy el 100% a mis hijos, pero por motivos no, que mi hijo Jordan está en Estados Unidos, que acaba de irse. No pude estar acá presente. Y Mijael Zulka Jacobi por Panamá tampoco, ¿no? No pude estar presente, pero doy gracias a mi hija Sheila Zulka Jacobi y a mi yerno Samuel Collado, ¿no? Que están acá presentes. Gracias a ellos, ¿no? De repente con un granito de arena me apoyaron, estamos acá. Doy gracias a Dios, al público presente que estuvieron conmigo. Mucha gente que me aprecia. No estoy sola, tengo familia. Hoy en día me doy cuenta, ¿no? Que tengo mucha familia. De igual manera, ahora mi prima hermana que, ¿no? Está recibiendo el cargo, vamos a corresponder, ¿no? Entonces, la verdad no tengo más palabras en decir. Mi hermano y yo pasamos una fiesta muy hermosa, muy linda, ¿no?
a todos gracias a su persona y siempre nosotros con ustedes vamos a contar por el trabajo que ustedes hacen. De repente no solamente para estos compromisos, pueden ser para un matrimonio, cumpleaños, lo que sea, que siempre vamos a tener, ¿no?, esas costumbres. Muchas gracias. Rebeca, señora Edison. Permíteme leer algunos mensajes que están escribiendo personas. Por decir, Didi Antesana dice: felicitaciones y gracias por la buena transmisión. Felicitar a Edison y a Rebeca. Un abrazo a la distancia de parte de Didi Antesana. Lourdes Jacobi Romanita dice: te quiero mucho, Rebequita. Alessandro Becker Romero Riveros dice: saludos, Edison, mis felicitaciones a ti y a tu familia de parte de Chiven. Pues Jordan dice: saludos, madrecita, me alegra verte participando en esta linda costumbre. Son algunos de los comentarios de muchos que dejan las personas deseándole a ustedes los mejores parabienes. Una vez más, muchas gracias. Así mismo es, como todo tiene un inicio, también tiene un fin. Es el último día y agradecido a todo el público, a las amistades. Lo hicimos con el amor y el compromiso a nuestro niño Jesús de Guaribamba. Saludos de parte de Ángel Pila Alarcón. Saludos, Rebeca, dice. De parte de Flor Bernardo Saavedra, también gracias a la hospitalidad de mi madre Leonor Saavedra, tía, y Edison y Rebeca, dice. Florcita, saludos, mami. Muchas gracias a nuestros maizos. Vamos a seguir recorriendo porque todavía tenemos el día para continuar bailando. Muchas gracias, señora Edison, señora Rebeca Jacobi Romaní, la familia de Guaribamba. Gracias.
están esas acrobacias de los abuelitos de Burigamba.
No le pasa. No, si le das, no. Si le das. Primicia. Mira, abuelitos, ¿qué me están haciendo? Ay, mamá, te habrán castigado por portarte mal. Es la mamá la que manda el pensión. Es responsable, yo lo veía. Mi hijo va a la chacra conmigo, va a clases conmigo. Este abuelito Yo la he mandado por Estos días ya ha visto en la transmisión dónde estaba papá y ha venido con su hijo a pedir alimento. Sí, en Italia está tu papá. Es el abuelito mayor. Sí, el abuelito mayor está en Italia. ¿Cómo se llama? César. ¿Tu papá? Su papá se llama César Alarcón. Su papá está en Italia. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Cintia. Cintia Mesa. Dime, ¿qué tal? ¿Cuántos abuelitos quieres tener? Dos nomás. Dos nomás. Aparte de esto o con Elia. Con él. Con Elia. Uno más entonces. Uno más. Ajá. Dos. ¿Del mismo papá o de otros? No, del mismo papá. Ah, ya, es que otros quieren otro. Ah, no. Allá solamente les digo, la costumbre acá es muy bonita, lo que lo celebran y a toda la gente, ¿no? Que vengan y a seguir nuestras costumbres. Y también un saludo para ti, César, que le estás viendo a tu hijo, que está en paz en la mantención. Manda los euros para tu hijo. Pobrecito, ojos celestes, mira, ve. Vengo. Achalao. Ese abuelito bajó recién de Chocojoto, reciencito, una bajadita. ¿Dónde has dado a luz? ¿En Chocojoto? En Chocojoto. O sea, arriba en el último. Sí, de Chocojoto, el abuelito. Ha bajado por Chucmay, Urgo. Ajá, y llegó. Ahí está. Gracias. Se ha pasado 1000 años, si no cantan los abuelitos, no hay cuy canca, dice. Ahora, ¿por qué ha sido Yo creo que él es su papá. Está haciendo también. No, él no. No, para mí que te van a que molesta, no me hace nada que se y que le jalen para allá. Allá.
Ahí están las favoritas. Bueno, vamos a la abuelita. Ya se me ha metido, tía. A mucho por el cuarto. Ahora tiene que volar a los niños. Dios tamaño, cuidado, ahora sí. Ahora por abuelo pagas. ¿Qué pasa en la tarde? ¿En la tarde? ¿Qué pasa en la noche? En la noche ha pasado temblor. ¿Dónde pasó nunca? En el centro de Guaripampa. ¿En la casa o en...? No, en el centro de Guaripampa. ¿Centro de Guaripampa? Centro de Guaripampa, en el municipio. Ya, tranquilo, muy bien. ¿Dónde está el municipio? En esas preguntas, ha pasado temblor, sí, Bebe también está durmiendo en la casa solo. Bebe estaba durmiendo. Solito, no, con su papá. No, yo no puedo ayudar. No, su papá nada, no. Platita, le da. Está borracho, mira, está borracho, mira. Preguntámosle. Ahí estaba yo. Ah, mira, saludito, mira,
primero en la fiesta. Sírvete, papacito. Esa que quedarás.
Ama Oaxaspalla, Persi, Tumachay, cuy. Disfruta, saludos. Jawachanga. Ahora sí. Palabras de Persia Alarcón. Está bailando, tú puedes. ¿Quién es? Bueno, felices de culminar esta fiesta maravillosa que se realiza aquí en Guaribamba, que es la fiesta de Año Nuevo. Y agradecido con el mayordomo, que son la familia Jacobi, y que para el próximo año ya tenemos nuestro mayordomo, que es uno de nuestros socios de Progreso Guaribamba, que el próximo año estaremos también de la misma manera. Con ustedes, por supuesto, con TCT Perú. 2024, 2025 es. Acá, futuro padrino 2025. Futuro padrino 2025, por favor. 24, 25. 25, ya. Saludos para Progreso Guaribamba, nos quedamos nosotros por acá. La orquesta ya está contratada. Ya está, no se preocupen. Saludos, chicos, tía Rosita, tía Malacio. Tío Malacio, saludos. Y ya nos vemos en Lima. ¿Por qué estarán pisados? Pues se van rápido. Dicen que ha sido la huelga, es mentira, es excusa. Pisados son ahí. TCT transmitirá también en la huelga. Vamos, nosotros vamos también. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.
Gracias.